Muy bien. Vamos a abrir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y mientras que lo van ubicando, entonces yo les voy recordando que estamos en la etapa de la preparación final del rey. Eh, Aquí el Cristo ya va anticipando su muerte. Recordamos que a él no fue que a él lo encadenaron, lo sacrificaron en contra de su voluntad, no, sino que él mismo dispuso en su voluntad soberana de rey ir a la muerte. Entonces, este preámbulo, que es la preparación para la muerte del rey, es muy significativa, ¿sí? Y hemos visto algunas cosas como el consejo de los adversarios del rey, ¿cierto? Recordamos allí los adversarios, los fariseos, los saduceos, los herodianos, buscando la manera de atrapar al Mesías. Luego vimos que es ungido su cuerpo para la sepultura, ¿no? Recordarán, hace 8 días hablamos de ese momento tan importante en casa de Simón el leproso, y vienen y le ungen su cabeza. Y después de ello, entonces, llegamos sobre el verso 32. Vamos a ir hoy desde el verso 32 del capítulo 26 de Mateo. Vamos a continuar allí, porque recordamos que lo último que vimos fue la cena del Señor. Y hablamos acerca de ese versículo precioso que dice en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Recordamos eso? Espero que lo recordemos, porque ahora, en esta noche, continuamos allí para los que están anotando, entonces ahí pueden tomar sus apuntes, porque hace 8 días no proyecté la pantalla, ustedes pueden ahí anotar los puntos, pero lo que sigue es el intercambio, vamos a ver el intercambio. Vamos a ver el anuncio de la muerte del rey por sus súbditos y vamos a ver la reacción de esos súbditos. ¿Listo? Todo esto hace parte de la preparación para la muerte del rey. Todo esto Cristo mismo lo está preparando. Y mientras él se va en esa preparación hacia la sepultura, hay varios personajes que están girando alrededor, como el caso de la mujer que él ungió, como el caso de Simón el leproso, como el caso de los fariseos. Hoy vamos a ver que hay otros personajes que entran a la historia y son muy significativos. Así que allí en Mateo capítulo 26 voy a pedir el favor a algunos, vamos a ver si pueden colaborarme. Voy a pedir el favor a mi hermana Magnolia, a ver si quizás me puede ayudar para hacer la lectura Mateo 26, verso 30 al 35. Voy a irle pidiendo el favor a mi hermano, a la pastora Estela, si por favor nos colabora leyendo desde el verso 36 del capítulo 26, verso 36 hasta el 46. Y voy a pedirle el favor a mi hermano Sebastián, no sé si puedas colaborarme, si te es posible, para que me colabores leyendo Mateo 26, capítulo 26 desde el verso 47 hasta el 56. Ahí por ahora. Si no puedes, tranquilo. Buscamos otra persona que me colabore. ¿Listos? Entonces, vamos a iniciar. Voy a pedir el favor que me colaboren leyendo con el primer texto que delegué. Amén. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gracias, mi hermana. Y esto empieza tremendo. Esta historia yo creo que la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado muchas veces, pero sinceramente espero que hoy se puedan llevar algo nuevo, que puedan decir, uy, eso nunca lo había oído, ¿ok? Porque acá tenemos un personaje que entra en la escena, que va a ser el apóstol Pedro, ¿no? Y qué interesante, si prestamos atención a la lectura que hizo mi hermana Magnolia, pues vemos a un Pedro que termina diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y qué interesante es podernos identificar con Él, ¿no? ¿Cuántas veces de pronto cuando llegamos al Señor o cuando empezamos a escuchar de Dios, ese amor que sentimos por Él nos hace decir, uy, Señor, por ti entrego toda mi vida y te voy a servir, y mejor dicho, pero, del dicho al hecho hay una frase, hay mucho trecho, ¿no? Entonces, pues, comencemos por aquí. Verso 32, vemos que Jesús está anunciando. Dice, todos vosotros os escandalizaréis en esta noche, porque escrito está. Entonces, miren lo interesante, Jesús expone una verdad que estaba profetizada siglos atrás, hermanos. Siglos atrás, porque era una profecía anunciada. Y ya vamos a ver ahora adelante en dónde está ubicada bueno, leámosla de una vez. Esa profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 13, verso 17. Yo la voy a leer para los que están anotando. Zacarías, capítulo 13, verso 7. Y esto va a ser casi 500 años antes de que Jesús nazca. Y se profetiza 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Entonces, 500 años antes se había profetizado que cuando hirieran el pastor, que Jesús va a ser el buen pastor, entonces cuando a él lo cojan, lo hieran, todas sus ovejas se van a dispersar. Entonces, acá ya hay un anuncio y hay que ver, hermanos, la reflexión de lo que sucede en este contexto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las reacciones de los súbditos del rey. Entonces, por una parte, el ungido es el que les advierte que va a ser herido y todos van a oír. Y esto es una evidencia, hermano. Quiero que aprendamos esto para la vida cristiana. Nosotros como súbditos de Dios. Se evidencia aquí que las dudas y los temores que tenemos, nuestras inseguridades y nuestra falta de fe queda expuesta y va a quedar expuesta siempre cuando vengan los problemas. Nosotros podemos decir, tenemos fe, creemos en Dios, pero esas palabras se ponen a prueba es realmente en los momentos de aflicción. Ahí es donde realmente podemos evaluar qué tan cristianos somos. Es en los momentos difíciles, no es en los gloriosos, no es cuando la alabanza en la iglesia está maravillosa y uno, uy, no quiero que acabe. No es cuando uno está llevando regalos a los niños y todos están sonriendo y no, esos no son los momentos difíciles. El momento difícil es cuando realmente viene la aflicción, vienen los problemas,
cuando a veces vienen cosas que uno no esperaría que le llegaran a un cristiano, enfermedad, aflicción, escasez, hambre. No, ¿cómo un cristiano va a pasar hambre? Sí. Bueno, en esos momentos es donde las dudas que se han tenido en el corazón respecto a Dios, la falta de fe que tenemos, se hace evidente. Se hace evidente. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? Y la respuesta es, examina cómo reaccionas en los momentos de dificultad. ¿Listos? Ahora, la falta de fe es delicada y tenemos que tener cuidado de eso porque la mayoría de personas, cuando nos hablan que tenemos falta de fe, reaccionamos como Pedro. Cuando alguien nos expone la debilidad que tenemos, automáticamente nos ponemos en una postura dura, rígida y decimos, yo no soy débil, ¿sí? Si el pastor lo llama un tiempo de pastoreo, ¿cierto? Y le dice, hermano, hermana, mire, yo quiero decirte que siento de parte de Dios o veo esta debilidad en tu vida. Naturalmente nuestro instinto es, no, yo no tengo esa debilidad. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Jesús le dice, usted tiene una debilidad. Y Pedro, en vez de decirle, Dios, ayúdame, se antepone a su orgullo, ¿no? Y dice, no, yo no tengo debilidad, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte, ¿no? Y entonces aprendemos que muchas veces argumentamos sobre nuestras debilidades y brilla más la jactancia a través de una falsa piedad que las mismas palabras del Mesías. Muchas veces Jesús nos dice cosas y prima más nuestra jactancia, nuestro orgullo, de no, yo soy capaz. Y el problema es que mucho de eso no lo enseña el mundo, el sistema actual. ¿Qué te dice por todos los medios? Tú puedes, tú eres un conquistador, tú lo lograrás, esfuérzate y alcanza, disciplina, ¿sí? Y todo eso puede tener parte de verdad, pero si tu centro no es Cristo, sino que tu centro eres tú, no te queda más que al final un triste fracaso, como lo que van a experimentar los apóstoles. Y Jesús, interesantemente, les anuncia lo que va a pasar, ¿cierto? Y en el verso 36 dice, perdón, en el verso 35 dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, mire que lo interesante es que no solo Pedro es el que lo dicen todos. Lo que pasa es que Pedro era el impulsivo, ¿sí? Era un líder. Y el líder tiene aciertos y tiene defectos. Y ese es el problema de los líderes. Los líderes vamos a ser los más crucificados en cualquier trabajo, ¿sí? Porque el líder es donde se le va a denotar el error. Y acá los 12 se equivocaron, pero Pedro, que fue el que tomó la iniciativa, es el que queda como en el ojo del huracán. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que aunque Jesús escucha a Pedro y a sus discípulos jactarse de que no lo van a negar, algo que me impresiona es que Jesús no se pone a discutir con ellos diciéndole, Pedro, oiga, es que le estoy diciendo que me va a negar. No, Pedro no va a discutir Jesús no va a discutir con Pedro. ¿Qué hace Jesús cuando ve el orgullo y la arrogancia de sus discípulos? ¿Qué hace? Vamos a ver qué hace Jesús. Invito a mi siguiente hermano que me colabora con la lectura, que por favor lea del verso 36 al 46. Buenas noches, hermanos. Dice así la palabra. Entonces entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y yo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro,
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tensión. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Gracias, pastora. Hermanos, entonces mire que Jesús, en vez de entrar a discutir con los orgullosos apóstoles, lo que él hace es orar. Y aquí debemos aprender del maestro. Cuando te encuentres con alguien que es orgulloso, y en el peor de los casos, que está dentro de tu misma familia, ¿sí? ¿Qué nos pasa cuando encontramos a alguien orgulloso? ¿No sentimos resistencia, que queremos estar como lejos de esa persona? Ese es el sentimiento natural cuando uno se encuentra con un orgulloso. El problema es cuando el orgulloso está en la casa de uno. O peor, el problema es cuando uno es el orgulloso. ¿Sí? Entonces, aprendemos de Jesús que cuando Él se encuentra con los orgullosos, en vez de discutir con ellos, ora por ellos. Y acá, mucho que aprender, mucho que aprender. Entonces, Jesús va a orar. Y en este momento de oración, Él se encuentra en un momento de profunda tristeza y angustia. Va a ser uno de esos momentos más angustiosos, a tal punto que dice que allí sale de sus poros gotas de sangre. Y científicamente está ya comprobado que cuando el cuerpo sufre una extrema tensión, sí pueden los vasos romperse y salir sangre. Pero es una condición muy extrema de angustia para que el cuerpo llegue a esa condición. Y eso es lo que Jesús está experimentando. ¿Por qué? Porque viene el momento cumbre de su llamado. Y aquí tenemos que enfocar o reflexionar en varias cosas. Por una parte, Cristo está angustiado, Cristo está triste y Cristo necesita compañía. ¿Cuántas veces hemos necesitado compañía en algún momento de la vida? Y quizás no ha habido nadie. Hoy te digo, nuestro Señor Jesús te entiende, porque en su momento de mayor dolor, de mayor angustia, no había nadie a su lado, porque sus amigos estaban durmiendo, porque sus amigos desconocían lo que venía, porque aunque Él les pidió a sus amigos que lo acompañaran y les confesó que estaba triste, aún así sus amigos le fallaron. ¿Alguna vez te ha fallado alguna persona que considerabas amigo? Déjame decirte que el Señor Jesús te entiende. Ahora, Jesús, ¿en dónde se encuentra en este momento? A ver, alguien que prenda el micrófono y me diga, ¿en dónde está orando? ¿Cómo se llama ese lugar? En el monte Getsemaní. Getsemaní. Muy bien, el Getsemaní. Y les pregunto, ¿qué significa Getsemaní? Getsemaní traduce lagar de aceite. Lagar de aceite. O, en otras palabras, prensa de aceite. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que ahí en el Getsemaní probablemente habían aceitunas, crecían aceitunas y tenía que haber ahí producción de aceite, de aceituna. ¿Sí? Entonces, ¿el lagar qué es? El lagar es el lugar donde se lleva la aceituna o la manzana o la uva. Cualquiera de estas tres se puede llevar a un lagar. ¿Y qué se hace con la fruta?
lo que se hace es, como lo dije, una prensa, ¿sí? Una prensa. Lo que aquí se va a hacer es coger la aceituna y oprimirla para que salga el aceite, ¿sí? Antiguamente se tenían unos molinos con los que se podía hacer este proceso. La uva también se lleva al lagar y antiguamente, muy antiguamente, se pisaba la uva y entonces el simbolismo es el mismo, ¿sí? Hablamos de prensar o presionar la uva, romper la uva para que salga su jugo. La manzana también se lleva a un lagar y entonces de la uva sale ¿qué? Vino. De la manzana, cuando se prensa y sale su jugo, ¿qué sale? Sidra. Y cuando el aceituna se prensa, ¿qué sale? Aceite. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús va a experimentar en la prensa de aceite cómo su vida es oprimida, presionada y prensada por Dios para que salga de su vida ese aceite que bendiga a la humanidad. El aceite, uno de sus usos era para ungir, pero otro uso del aceite es para sanar heridas. En la antigüedad el aceite se usaba mucho para sanar heridas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí cuando ora en el Getsemaní y cuando siente angustia? Él está haciendo como en la aceituna, está siendo prensado por el dolor, por la aflicción y por la prueba para que su aceite que sana a la humanidad pueda salir, su fruto se produzca y traiga sanidad. Su dolor y su angustia en el Getsemaní traerá sanidad a las vidas. Y aquí está Jesús en el lagar de aceite. Expresa esa presión tremenda y la enfrenta de manera solitaria. Esto me llamó mucho la atención porque Jesús está en un huerto solitario. Y cuando leí esto, recordé a una mujer que se encontraba sola en un huerto. Su nombre era Eva. Hay un momento en la historia de Adán y Eva en la que Eva se encuentra solitaria, no se sabe dónde está Adán, y es allí cuando la serpiente viene y hace caer a Eva. Entonces Jesús aquí solo en el Getsemaní es un simbolismo de Eva en el huerto del Edén. Pero la diferencia es que Adán y Eva allá en el huerto del Edén, ante la prueba, fallaron. Jesús aquí en el Getsemaní, ante la prueba, saldrá victorioso. Y entonces por eso Jesús va a restaurar el error de Adán y Eva. Él enfrenta la soledad como la enfrentó Eva, pero Cristo va a salir victorioso. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, ahora vayamos al verso 50. Bueno, perdón, desde el verso 47 al 56. Si me colabora, Sebastián, si puedes leerlo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora
orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12. Pero como entonces se dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, otros enseñando, y no me prendisteis? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Gracias, Sebastián. Hermanos, esta parte de la historia es muy profunda, es muy profunda. Por una parte, está Jesús allí en el dolor, está siendo prensado como la aceituna, ¿sí? Está allí en su momento de aflicción. Está la presión que de él no sale aceite, sino sangre, ¿sí? Está la presión, ¿sí? La aceituna se presiona y sale aceite, pero a Jesús lo presionan y sale sangre de su cuerpo. Así es la tensión que está él sintiendo allí. Y para que tú puedas imaginar un poco lo que él siente allí, pues imagínate lo que es coger una prensa y poner en dos piezas metálicas una uva y hacer que se explote, ¿no? De la presión. ¡Pah! ¿Sí? Una aceituna, una piedra, ¿cierto? Esa es la idea de lo que él está experimentando allí en el Getsemaní. Ahora, después de que él está orando y le dice a sus discípulos, llegó la hora, entonces sus discípulos dormidos se levantan ahí como medio distraídos y esto nos tiene que llamar a una advertencia a la iglesia. Por eso es que nosotros como creyentes invitamos a la iglesia a orar y ayunar y a interceder, porque no queremos ser como los apóstoles que por estar dormidos no estuvieron listos para el momento de la aflicción. Ellos fueron como las vírgenes insensatas acá. Y por eso ante la aflicción huyeron. Pero ¿qué vemos acá? Por una parte vemos a varios personajes, vemos a Judas en el capítulo 50 y vemos a Jesús. Y esta parte es fascinante porque ¿tú qué haces cuando hay un traidor y se te acerca un traidor y tú sabes que es un traidor y te está traicionando? ¿Tú qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas cuando sabes que esa persona es un traicionero o una traicionera? Muchas reacciones físicas, ¿cierto? Pero Jesús lo que va a hacer es llamarle amigo al traidor. Amigo, ¿a qué viene? Y yo me pregunto por qué le llama amigo a Jesús. Jesús a Judas. Si esto no lo hace un amigo no entrega a su amigo. Entonces, ¿por qué Jesús llama a Judas, lo llama amigo? ¿Mm? Hay varias razones por las cuales él lo hace, pero una de las que más me llamaba la atención cuando lo estaba estudiando, que hablaba Dios a mi corazón, era que mientras que Judas estaba pensando en su beneficio, esas 30 monedas de plata que se estaba ganando, mientras que Judas estaba pensando en su beneficio y olvidaba a Jesús, Jesús se olvidaba de su aflicción y pensaba en su amigo. Lo voy a repetir. Mientras que Judas se olvidó de Jesús y pensaba en su beneficio, Jesús se olvidaba de sus problemas y se concentraba en su amigo. Jesús no quería que Judas se perdiera. Sin embargo, sabía cuál era su destino, cuál iba a ser su destino. Sin embargo, Jesús en su amor se le extiende hacia Judas y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y acá se acercan y echan y prenden a Jesús. Y cuando yo pienso en esta actitud de Jesús, llamando a Judas amigo, me hace reflexionar en ese Mesías que es un Mesías misericordioso, un rey misericordioso, donde en vez de castigar la traición, porque Jesús tenía toda la potestad para castigar al traidor
Y eso es lo que hacen los reyes, ¿no? Cuando hay un traidor dentro de la monarquía, lo decapitan, ¿sí? Ejemplo, cuando vamos allá a la historia de José, y está el rey, que en ese momento era el faraón de Egipto, y descubren que el panadero era traicionero, ¿qué mandó a hacer el rey? De una vez lo mandó a decapitar, ¿sí? Jesús, en vez de hacer decapitar a Judas, le llama amigo. Tiene piedad. Y Jesús no lo castiga. Jesús no castiga a Judas. Vamos a ver que el final de Judas fue la culpa propia de Judas, pero Cristo nunca lo juzgó allí. Entonces el Rey misericordioso, en vez de emitir castigo por la traición, extiende piedad y lo llama amigo. El verso 53 encontramos a otro personaje que es, aquí en el texto de Mateo, dice que uno de los que estaban con Jesús, se estima que era Pedro, dice que en el verso 53, bueno, en el verso 32 y 31, se muestra que este que estaba con Jesús le saca la espada y le baja la oreja a uno de los soldados que vinieron y prendieron a Jesús. Entonces, mire, por una parte tenemos al traidor y por otra parte tenemos, llamaríamos al héroe, ¿no? Digo yo, si el uno es el traidor de Judas, pues yo a Pedro lo llamaría héroe, ¿no? Bueno, él está intentando ayudar al maestro, ¿no? Ama a Jesús, pensamos eso, ¿no? Ama a Jesús y no quiere que nada le pase. Pero, ¿qué dice el verso 53? Y el verso 53 nos debe hacer analizar la situación. Dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo pregunto, ¿por qué Jesús le hace esta observación a Pedro? Si mientras que uno lo está traicionando, pues a este debería darle una corona, ¿no? Porque pues lo está defendiendo. Pero en vez de darle una corona a Jesús a Pedro por defenderlo, le llama la atención. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sabes que mi padre puede mandar, si yo oro y mi padre me manda 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿qué pienso al respecto? Mientras que uno traicionaba a Cristo, el otro quiere defenderlo, pero en sus fuerzas. Y ojo con esto, ojo con... Muy bien, entonces continuamos. ¿Por qué, por qué Pedro, por qué Jesús cuestiona el comportamiento de Pedro? Y aquí hay algo muy interesante, y es que Pedro quiere defender a Jesús en sus fuerzas, con su espada. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque esto pareciera que es que está defendiendo a su amigo, pero lo que realmente está reflejando es una desconfianza hacia su rey. Y, uy, anótate esto. Jesús no acepta nuestra falta de fe. Pedro cuando reacciona ni porque es valiente, ni porque ama a Jesús, ni porque quiere ayudar a Dios, sino porque desconfía de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué desconfía? Por eso es que Jesús le dice, Pedro, ¿qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? Y la realidad es que Pedro todavía no entendía quién era el que estaba ahí. ¿Se acuerdan cuando estaban allá en la tormenta? Que cuando Jesús calma la tempestad, pues Pedro y los otros apóstoles dicen, ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Se acuerdan de esa historia? Pues qué impresionante es ver que después del tiempo, Pedro sigue dudando del rey. Y por eso es que Jesús le llama la atención y lo corrige. Y por eso es que Jesús le dice, entiende, Pedro,
Yo soy el Mesías. Yo soy el rey. Y si yo quiero, puedo mandar millares de ángeles para que me defiendan. Yo no necesito una espada humana. Yo no necesito un esfuerzo humano. ¿Acaso es que tú te crees más grande que yo? Esa podría ser más o menos la reflexión. ¿Es que acaso, Pedro, tú crees que eres más poderoso que yo para que necesite tu espada y me defiendas? Y entonces lo que vemos acá es la incredulidad de Pedro. Por una parte vemos al traidor y por otra parte vemos al incrédulo. Te pregunto, ¿te identificas con el traidor o con el incrédulo? Ay, nos gusta compararnos con Pablo, ¿no? Nos gusta compararnos con Elías, con David, que era valiente. Pero comparémonos por un momento, o con el traidor. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús por otras cosas? ¿Cuántas veces hemos amado otras cosas más que a Jesús? Y eso es traicionar al maestro. Judas fueron 30 monedas de plata. Pero en tu caso, ¿qué es? ¿Un trabajo? ¿Un estudio? ¿Un amigo? ¿Un negocio? ¿Qué has amado más que a Jesús? ¿Qué cosas has cambiado al rey? ¿Por un plato de comida? ¿Por un plato de lentejas como lo hizo Jacob, que cambió la bendición de Dios por un guisado de lentejas? Esaú, perdón, gracias. Esaú. ¿Eres como Judas, traidor? ¿O eres como Pedro, incrédulo, que dice, sí, yo creo en Dios y estoy dispuesto a todo por Dios, pero cuando viene la aflicción, no, Dios no. Cuando viene el problema, no, la solución la tengo que conseguir yo. La respuesta la tengo que hallar yo. Hay un problema en la familia y eso lo tengo que solucionar yo. Hay un problema económico y eso lo tengo que solucionar yo. Podemos estar pareciéndonos más a Pedro, el incrédulo, de lo que creemos, de lo que creemos. Ahora, ya vemos que Pedro desconoce la posición real del ungido, el cual tiene poder sobre ejércitos espirituales, refleja desconfianza y duda ante el rey en los momentos difíciles de la vida. En el verso 56 encontramos una profecía mesiánica, entonces la pueden subrayar. Recordemos que estamos subrayando, pueden colocarle la letra P ahí al lado del versículo, si recuerdan, ¿no? Y entonces aquí está Jesús anunciando aquella profecía delante de sus apóstoles, aunque bueno, ya aquí ya se han ido, lo está haciendo, corrijo, lo está haciendo delante de sus adversarios. Y dice el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuál es la profecía aquí? La que le mencioné al comienzo. Zacarías capítulo 13, verso 7. ¿Sí? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando Dios habla, se cumple, hermano. Así que los invito a ser sensibles y escuchar a Dios. Porque cuando Dios te habla, Él no se retracta. Él no se retracta. Muchas veces Dios nos habla de peligros, de problemas. Dios nos advierte de muchas formas. Prestemos oídos a lo que el Señor habla. Y bueno, aquí seguimos. Todo esto sigue siendo parte de la preparación para la sepultura, porque todavía no ha muerto. Así que aquí terminamos en este espacio con tres escenas contrastantes. Miren, esta historia aquí va a cerrar con tres historias contrastantes. Por una parte, vemos al rey, está Jesús, revelando el reino frente a sus adversarios que rechazaron su autoridad. Estos versículos los voy a leer yo. Del verso 57 al 68 está la conversación de Jesús y el concilio. El concilio eran los sacerdotes, los adversarios. Recordemos, ¿no? Como lo diría David allá en el Salmo 2, son bueno, los príncipes, los adversarios que se juntan en lo oculto para crear estrategias para matar, para deshacer, para asesinar. Y allí está la conversación, pero en el verso 64 dice, Jesús les dice, y esto, hermanos, es impresionante, les dije que habían tres escenas contrastantes en este cierre. Por una parte está Jesús
y delante de Jesús hay testigos falsos, el concilio está trayendo falsos testigos y le dicen los ancianos, los fariseos, dicen, díganos, díganos si lo que ha dicho usted es cierto, que usted es el Mesías, que usted dice ser el Hijo de Dios, que usted dice ser el Cristo, dígalo, dígalo. Ellos tenían ese odio y esas ganas de matarlo. Y Jesús, si yo hubiera sido Jesús, yo me quedo callado, yo busco la manera de escaparme, de salvarme, ¿cierto? Porque pues me van a matar. ¿Yo cómo les voy a dar oportunidad? Pero miren la expresión de Jesús, la revelación de Jesús, verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Recordemos que este es un nombre atribuido a Dios en el contexto del libro de Ezequiel. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, ¿qué es este mensaje? Este mensaje es un mensaje claro del reino de Dios. Todo el Evangelio de Mateo estamos hablando del reino de Dios. Y aquí Jesús está anunciando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Aquí nos da la ilustración. Y es el mismo. Yo soy el reino de Dios. Yo soy el rey. Y vendré en las nubes y estaré sentado a la diestra del poder de Dios. Esta respuesta fue tan contundente, tan real y tan verídica que sus adversarios se enojaron con todas sus fuerzas y empezaron aquí, y dice acá, verso 65, se rasgaron las vestiduras. En el verso 66 dijeron, es reo de muerte. Y en el verso 67 dice que lo escupieron, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon. Pero Jesús no negó la verdad. Te pregunto, ¿qué podemos aprender del maestro? ¿Qué podemos aprender? Y en el verso 68 van a decir, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y empieza una sátira acá. Entonces, tres escenarios. Uno, Jesús delante de sus adversarios diciendo, yo soy Dios. El segundo escenario que encontramos, lo encontramos en el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El segundo escenario es Pedro afuera, llorando amargamente porque negó a su maestro. No solo lo niega, sino que maldice y dice groserías para salvarse de las preguntas que le hacían. Tú andabas con el maestro, tú eras de sus discípulos. No, yo no lo soy. No, yo no lo soy. Maldita sea, yo no lo soy. Y canta el gallo. Y Pedro llora amargamente. Y aquí, ¿por qué llora Pedro? Llora porque traicionó a su amigo. Entonces mire que Judas no es el único que traiciona. Pedro también. Y aquí a Pedro lo va a envolver el dolor del remordimiento. Y ojo con esto, mis hermanos, porque el remordimiento no puede estar en nuestra vida, porque el remordimiento nos va a traer mucho mal. Aquí Pedro llora por remordimiento, llora por la culpa, llora porque sabe que traicionó a aquel que lo amó. Y el texto dice que lloró amargamente. Y este llorar en el griego es klaio. Y lo que significa es un gemir a gritos. Esa es la forma como Pedro lloró acá. Él lloró a gritos. ¿Alguna vez has llorado a gritos desesperado? Esa es la sensación y el sentimiento de Pedro en este momento. Un gemir a gritos y con aflicción en su corazón. Pues ha pecado contra su rey. Y el tercer escenario
en simultáneo. Estos son tres escenarios que están pasando al tiempo. Mientras que Jesús está delante de sus adversarios, Pedro está llorando amargamente. Y el tercer escenario es Judas. Pasando a Mateo capítulo 27, versos 5, vemos que Judas va al templo y trata de devolver las monedas y dice en el verso 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mientras que Pedro está llorando amargamente, Judas también está llorando, también está afligido. Los dos se sienten traicioneros. Pero lo último que se dice de Pedro es que está llorando amargamente. Mientras que Judas dice la palabra que salió, fue y se ahorcó. ¿Dónde está la diferencia? El problema era el mismo. Los dos traicionaron al maestro. ¿Por qué el final de cada uno fue distinto? Yo estoy seguro que aquí Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, puso a esos dos amigos con los que él caminó por 3 años y pone el final de cada uno. Y los dos son un contraste, son los opuestos. ¿Y por qué termina Judas en una horca? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si caminó con el maestro igual que Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro, aunque traicionó al maestro, intentó mantenerse cerca a Jesús. Ojo con esto. Aunque él tenía miedo, estaba a la distancia de Jesús, pero trató de estar cerca a ver qué pasaba. Y esto tiene un simbolismo profundo, porque en la aflicción Pedro intentó mantenerse cerca a Jesús. ¿Y por qué Pedro estuvo cerca de Jesús? Porque en el fondo de su alma sabía que él era el que tenía las palabras de vida eterna. ¿Y a quién más iba a ir? ¿A quién más iré? Dice Pedro en una oportunidad. ¿A quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, aunque Pedro había fallado, aunque Pedro había pecado, la actitud de Pedro es tratar de estar cerca de Jesús, mantenerse cerca, sabiendo que él era el que tenía las palabras de vida eterna. En cambio, Judas, en vez de procurar estar cerca de Jesús, dice la palabra que se alejó de Jesús. Y esta puede ser la gran diferencia para ti en tu caminar cristiano. Y es que cuando peques, cuando falles, tienes dos opciones. O ser como Pedro, que a pesar de tu pecado, tratas de estar cerca de Jesús, o eres como Judas y te alejas de Jesús. Pero sabemos cuál es el final de Judas. Y Judas, lo peor es que Judas se aleja de Jesús y va al templo. Y esto es lo que se llama el abandonar a Jesús por la religiosidad. ¿Qué es lo que pasa con Judas? El problema de Judas es que Judas trata de solucionar su problema con buenas obras. Pedro va a solucionar su problema con arrepentimiento. Por eso es que nosotros somos tan enfáticos con el tema. La salvación es por arrepentimiento y fe en Jesús, no por buenas obras. ¿Qué hace Judas? Judas trata de limpiar su culpa con buenas obras y entonces él va al templo, va al sitio de la religión y devuelve las monedas, trata de hacer unas buenas obras. Pero ¿cuál es la respuesta de la religiosidad? Ojo, esto no es la respuesta del cristianismo, esta es la respuesta de la religiosidad. ¿La religiosidad qué es? La religiosidad es buscar un rito, una liturgia, una forma de querer de acercarse a Dios, pero sin Dios, sin Jesús. Eso es religiosidad. Y Judas trata de restaurar las cosas lejos de Jesús y así no se puede y nunca se va a poder. Va a ser imposible. Entonces Judas se aleja de Cristo y trata mediante sus propias obras religiosas de remordimiento hallar el perdón. Y por eso no halló el perdón. Porque con el remordimiento nunca va a haber como respuesta perdón. Va a haber como respuesta siempre
más culpa. Y por eso el final de Judas será una triste muerte. El verso 9 habla, allí de Mateo 27, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, tenemos tres escenarios. Jesús hablando la verdad, diciendo, yo soy el rey, y este es el reino de los cielos. Por otra parte, Pedro llorando amargamente con arrepentimiento y tratando de no alejarse tanto del maestro. Y por otro lado, Judas, el amigo, abandonando a Jesús y yendo a tapar su pecado, a tapar sus errores con la religiosidad. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es el final de tu historia? Yo te pregunto en esta noche. ¿Cuál quieres que sea el final de tu historia en esta tierra? ¿Que te recordemos como Pedro? ¿Que te recordemos como Judas? Todo el mundo, muchos quieren poner el nombre a sus hijos Pedro. Oh, Pedro. Pedro, el fundador, el líder, el predicador. Pero nadie quiere ponerle a su hijo a Judas. Dos hombres que caminaron con Jesús. Dos hombres que escucharon la verdad. Dos hombres que escucharon el mensaje de la cruz. Dos hombres que escucharon que Jesús era la respuesta al dolor, al pecado, a la enfermedad. Dos hombres que comieron con Jesús. Dos hombres que vieron los milagros de Jesús. Dos hombres que fueron llamados por Jesús. Pero el uno se quedó en la gracia, en la fe, en el arrepentimiento. El otro se quedó en sus buenas obras y en la religiosidad. Y aquí la profecía, algo interesante que quiero agregar sobre esta profecía que menciona acá, que acabé de leer, que dice que es la profecía que fue dicha por el profeta Jeremías. Pero sucede que Jeremías no fue el que escribió esta profecía. La escribió fue el profeta Zacarías, y está en el capítulo 11, versos 12 al 13. La voy a leer. Y aquí algunos van a decir, ¿cómo así? O sea que hubo un error. No, simplemente leo la profecía. La profecía no la da Jeremías, sino Zacarías, capítulo 11, verso 12 al 13. Dice, en aquel día, perdón, Zacarías 11, 12 al 13. Y le dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Un amigo ateo que lea esto me diría, la Biblia tiene error. La respuesta es no, la Biblia no tiene error. La Biblia nunca tiene error. Entonces, pastor, ¿cómo me va a decir que no tiene error si la Biblia dice que Jeremías fue el que lo dijo, pero en realidad fue Zacarías? La respuesta es la siguiente. Esto es un poquito, digamos, amplio para conocimiento general bíblico, y es que Jeremías es el primer libro de los profetas en el Tanaj, no en nuestra Biblia, sino en el Antiguo Testamento hebreo. El primer libro de los profetas es Jeremías. Y entonces lo que se hace culturalmente, se hacía, era poner el primer nombre del profeta, o sea, el primer nombre del grupo de libros a todos esos libros. Entonces todos los libros de los profetas se podían llamar Jeremías. Entonces cuando en la profecía dice esto fue dicho por Jeremías, no es porque Jeremías lo haya escrito, sino porque estaba en el texto de los profetas. Pastor, ¿y esto era común en ese tiempo hacerlo? Sí, Jesús lo hace. Les voy a mostrar otro ejemplo, saliéndonos de Mateo un momento, y se encuentra en Lucas, capítulo 24, 44. Ese lo pueden abrir si quieren, ese está ahí. Ese no está tan lejos, es un poquito más fácil de ubicar. Lucas capítulo 24, verso 44. Dice lo siguiente. Allí Jesús está hablando acerca del Tanaj, o el Antiguo Testamento hebreo. Y él lo resume de esta manera. Él les dijo,
estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir esto aquí Jesús? Lo que pasa es que el Tanaj o el Antiguo Testamento en la antigüedad se dividía en tres grupos. La Torá o la ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, que son todos los profetas, desde Jeremías hasta Malaquías, y los escritos, era como se llamaban. Entonces ese era un rollo donde estaban salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares. Habían muchos libros. Miren que acá interesantemente Jesús no va a llamar, no va a llamar los escritos, sino que va a llamarlos salmos. ¿Por qué los llama salmos? Cuando él dice aquí salmos, él se está refiriendo a todo ese tercer grupo, todo el grupo de los escritos. Pero el libro de los salmos era el primer libro de todo ese grupo de libros. Entonces, era una práctica que se solía hacer, colocarle al primer nombre del libro, del grupo, colocarle ese nombre a todos los libros. Entonces, volviendo a Mateo, entonces cuando dice esto fue dicho por Jeremías, lo que está diciendo es, está dentro del grupo de los profetas, porque en realidad el que específicamente lo dice es el profeta Zacarías. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer una pausita ahí, yo creo que vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Entonces, aprovecho estos minutos que quedan